cuando Jesús hizo el mundo. Él apartó un día muy especial y desde ahí un monumento eterno. No tiene fin, pues por los siglos será. El sábado es un día especial, en él puede mi alma descansar. Llegar a la casa de Jesús me llena de gozo. Cantaba alabanzas al Creador, oí que la cruz por mí murió. Te nace decir de corazón: Jesús, yo te amo. Guarda de hacer tu voluntad ese día. Honra a Jesús con todo tu corazón. No hagas en él algo que aparte tu mente. Lleno de amor que muestra siempre, Señor. El sábado es un día especial, en él puede mi alma descansar. Llegar a la casa de Jesús me llena de gozo. Cantaba alabanzas al Creador, oí que la cruz por mí murió. Te nace decir de corazón: Jesús, yo te amo. El sábado es un día especial, en él puede mi alma descansar. Llegar a la casa de Jesús me llena de gozo. Cantar alabanzas al Creador, oí que en la cruz por mí murió. Te nace decir de corazón: Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Permítanme presentarles una de mis más grandes alegrías diarias, de una hermosa motivación que tengo para poder seguir adelante y sobre todo para admirar el grandioso poder que tiene nuestro Dios. En este conjunto de texturas, de colores, diseños que fueron perfeccionados con tanto detalle y tanto amor para cada uno de nosotros. Es admirable todo el amor que puede desplegarse en cada una de ellas. Pero tú eres su especial tesoro. Por ti, qué bonito suena esa palabra, ¿no? Por ti, por mí. Por ti fue capaz de llegar al sacrificio extremo. Por ti fue capaz de soportarlo todo. No existe en este mundo una muestra de amor más grande como el que tuvo nuestro Señor Jesucristo conmigo y contigo. Porque tú vales mucho para Él. Es tanto el amor que viene por segunda vez a rescatarte, a rescatarnos. Y mientras tanto, nos queda esperar. Nos queda esperar y acercarnos más a Él. Quizás recostarnos en su regazo
con nuestras tristezas, con nuestros dolores, nuestros lutos, nuestras flaquezas, porque humanos somos, con todo este conflicto de pensamientos y dudas que a veces nos acogen, con esta falta también de convicción en lo que a veces nos dice la palabra de Dios, pero nosotros dudamos. Acercarnos a Él así como estamos, porque su promesa dice que Él se encargará. Él se encargará de transformar todo este saco de pecaminosidad que nos caracteriza en algo hermoso, si nosotros lo permitimos, nos arrepentimos y tratamos de cambiar nuestras vidas. Él está esperando por nosotros. Bienvenidos, queridos amigos. Hemos llegado y estamos aquí en el oasis, porque Dios así lo ha permitido y nosotros decimos gustosos frente a eso, amén. Gracias, Padre mío, por recibirnos. A todos, a todo el alumnado. Esta escuela es grande, es muy grande. Y poco a poco van sumándose más personas. Y cada uno de nosotros tiene su nombre inscrito ahí. El Señor Jesús ha preparado para hoy una lección hermosa. El propósito es que tú sigas sus pisadas, que sigas sus enseñanzas. Vamos a estudiar la lección, queridos. La lección número 9 para el sábado 26 de febrero del año 2022. Vino a servir. El Señor se complazca en todo este servicio realizado con amor para cada uno de ustedes que merecen todo lo mejor del mundo, porque como dijimos al inicio, sois vuestro especial tesoro. Y nosotros nos complacimos en este servicio también que realizamos. Y el Señor ha reservado para ti un servicio especial. No importa, pequeñito, pero tú lo vas a hacer con amor. Y conforme te desempeñes, Él te va a ir capacitando en más y más dones y talentos para que tú lo pongas al servicio de la humanidad que tanto necesita. Disfruta a plenitud la lección. Que Dios te bendiga grandemente. Somos tus amigos de Amini Asdimor Oasis, unidos con el equipo evangelístico Misión Elías, sirviendo a Dios y al mundo. Vamos a orar. Gracias, Padre mío, por este encuentro especial. Estamos aquí nuevamente, Señor, en este pequeño oasis, Señor, bálsamo para nuestras heridas, en donde venimos, Señor, con nuestras cargas y sabiendo que tú las recibirás, Señor, y transformarás nuestra alma. Ayúdanos a captar el mensaje que tenemos a través de esta lección, Señor, que comprendamos cómo fue tu ministerio, Padre mío, de servicio abnegado, desde las primeras horas, Señor, de la mañana hasta que se acaben los rayos del sol. Serviste, Señor, sin descansar. Ayúdanos a comprender esta gran necesidad que tiene el mundo, Señor, de que tu evangelio siga predicándose. Gracias por tu amor y misericordia, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, ¿cómo están? Bienvenidos al estudio de la Biblia. Mi nombre es José Rentería, para todos aquellos que por primera vez sintonizan este programa. Déjame decirte que el sábado 5 de marzo estaremos haciendo ayuno por nuestra iglesia para que Dios nos siga ayudando en esta preparación para recibirlo, para que nos ayude a cambiar nuestro carácter. Vamos a ayunar por los enfermos, por todos nuestros hermanos que hacen la obra de Dios. Estos ayunos se están convirtiendo en un hábito para mí. Y es que el primer sábado de cada mes lo vengo haciendo. Así que si tienes ese deseo de acompañarme y de ponerlo en práctica también y generar un hábito en ti, lo puedes hacer desde el lugar donde te encuentres. El ayuno nos acerca más a Dios, nos permite reflexionar con mayor claridad
El ayuno nos ayuda a vencer el apetito. Y ese ejemplo nos dejó el Señor Jesucristo. ¿Recuerda cuando estuvo 40 días y 40 noches en el desierto? Bien, la semana anterior estudiamos la extraordinaria manera de Cristo, de cómo enseñaba la palabra de Dios, sus hermosas ilustraciones y algunos ejemplos que nos dejó y que todos nosotros debemos aprender. Jesús, nuestro Dios, dejó todo en el cielo para venir a la tierra y tomar sobre sí nuestra naturaleza. Él dejó de lado su gloria, su majestad, sus riquezas, para cumplir su misión de venir al mundo a salvar todo lo que se había perdido. Cristo no vino para ser servido, sino que vino para servir a los demás. Fue Dios que cuando era acusado sin causa, cuando era injuriado e insultado, no buscó venganza, ni mucho menos cuando le maldecían. Él no respondía con maldición. Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey que vino a servir y a quien nosotros seguimos y obedecemos. El tema para hoy se titula Vino a servir. Así que comencemos la lección. El tema tiene 4 subtemas que vamos a desarrollar. El primero es preparando el camino. El segundo, predicando la justicia del Señor. El punto 3 es el interés y la confianza de los gentiles. Y el punto 4, el ministerio sumo sacerdotal. Vamos a comenzar la lección. Vamos a comenzar con el desarrollo. El primer subtítulo dice preparando el camino. Y la interrogante nos dice, ¿quién, como un ángel, iba a presentarse ante el Señor? ¿Quién predicó el mensaje de arrepentimiento que preparó el camino? Vamos a estudiar el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, que dice lo siguiente. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mateo capítulo 11, versículos 7, 9 y 10 dice, y yéndose ellos, comenzó Jesús a decir a la multitud acerca de Juan, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. El subtítulo dice, preparando el camino. ¿Cuándo se prepara un camino? Un camino se prepara cuando se desea llegar a un lugar, pero este está lleno de obstáculos, lleno de piedras, lleno de huecos. Y por causa de estos inconvenientes no se puede avanzar al lugar que hemos decidido ir. Es decir, preparar el camino es dejarlo llano para poder caminar. Es tapar esos huecos, es quitar todo lo que estorba, ¿cierto? Pero también hay un camino espiritual que te lleva al reino de Dios. Y es a ese camino que se refiere el subtítulo. Entonces, preparar ese camino significa instruir, advertir, educar a un pueblo para estar listo para un evento que está por venir. O sea, es tocar la mente y el corazón. Dicho en otras palabras, es cambiar la forma de pensar, es cambiar el carácter. Ahora, Dios había hablado al mundo utilizando diversos medios. La naturaleza, las figuras, los símbolos, los patriarcas y los profetas. Y el verso de Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Mira qué hermoso verso.
Este escrito nos presenta dos elementos: un mensajero y el ángel del pacto. Este verso no solo advertía la primera venida de Cristo, sino que también nos advierte de la segunda venida del Señor. La primera venida, el mensajero que vino a preparar ese camino fue Juan el Bautista. Y vino en el espíritu y el poder del profeta Elías. La madre de Juan Bautista fue pariente de María, la madre del Señor Jesús. Juan Bautista fue hijo de un sacerdote llamado Zacarías y de Elizabeth. Así lo escribe Lucas capítulo 1, versículo 15. Allí se señala que Juan Bautista no bebería vino ni sidra y sería lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista era un gran reformador, a quien se le había confiado una gran obra en favor de la gente de sus días. En la preparación para esa obra, sus hábitos, mis queridos hermanos, fueron cuidadosamente regulados desde su mismo nacimiento. El más grande de los profetas se separó de sus amigos y de los lujos de la vida para ir a vivir solo en el desierto. ¿Y de qué se alimentaba? Juan Bautista tenía una dieta puramente vegetal. Juan Bautista, como gran reformador, tuvo una vida muy sencilla. Su vestimenta consistía en un manto tejido con pelo de camello. Es que esto era una reprensión o una llamada de atención para el lujo y la ostentación de la gente de ese entonces. Y el ejemplo también es para nosotros hoy. En esa época, Juan Bautista daba ejemplo especialmente a los sacerdotes judíos. Él los reprendía fuertemente. Y también reprendía a la glotonería que prevalecía en Israel. Su régimen alimenticio consistía en langostas y miel silvestre. El profeta, mis hermanos, vivía alejado de los vicios del mundo. Este profeta llamaba al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Y esto implicaba un cambio de mente y también un cambio en el pensamiento, lo que coincidía con la necesidad de volverse a los caminos de Dios, que muchos otros profetas también ya habían anunciado, solo que en tiempos de Juan Bautista, la gente pensaba que el profeta Elías iba a aparecer del cielo o iba a resucitar. Entonces, este profeta se encargó de preparar a la iglesia y también al mundo para la venida del Mesías, que estaba a punto de llegar. Por más que este mensajero predicó e hizo todos los esfuerzos posibles, hizo todo lo que pudo, la gente lo escuchó inclusive y también lo siguió, pero no entendió el mensaje. Solo el remanente comprendía sus palabras. Es por eso que cuando vino el Señor Jesús, se cumplió el verso que dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Y cuál es el mensajero que prepara el camino para la segunda venida del Señor? ¿Te has puesto a preguntar esto? Si para la primera venida, el mensajero que preparó el camino fue Juan Bautista, para la segunda venida es el tercer ángel. Es el mensaje de los tres ángeles, ¿cierto? ¿Y quién es ese tercer ángel? Es la iglesia de Cristo. ¿Y qué está haciendo la iglesia hoy? Está preparando el camino para el regreso del Señor. Es lo que estamos haciendo tú y yo. Nos estamos preparando para el camino del Señor. Solo que al igual que en la primera venida, solo el remanente es el único que entiende el mensaje. El resto de la gente no entiende nada. El remanente es aquel que guarda sus 10 mandamientos y guarda fidelidad a Dios. Ahora, es de preguntarnos aquí, ¿estaremos entendiendo el mensaje?
¿Nos estaremos dejando preparar por el mensaje del tercer ángel? ¿Estaremos listos para el encuentro con Cristo? ¿Sabes, mi amigo? Lo que pasa es que la gente cree que la Biblia ya no tiene lugar para este tiempo. La gente dice que la Biblia es un libro obsoleto, porque dice que fue escrita en otras épocas, en otras generaciones, con otras costumbres, con otras realidades, donde no había tecnología, no había internet, no había celular. Ese es el error que se comete en el mundo. Pensemos un poquito, siempre tenemos que pensar un poquito para poder entender la cuestión. En el mundo pueden cambiar las culturas, las realidades, la misma tecnología cambia. Pueden cambiar inclusive las formas, ¿no es cierto? Pero lo que no ha cambiado y sigue siendo el mismo es el ser humano. Por ejemplo, la Biblia dice que Caín mató a Abel, ¿cierto? Eso se llama asesinato, eso se llama crimen. Pero si tú prendes la televisión, ¿qué observas? Todos los días hay asesinatos en el mundo. Ahora pregúntate, ¿quién nos habla de los asesinatos? ¿Quién te dice que el primer asesinato en la historia es el asesinato de Abel? Es la Biblia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el crimen de Caín y los crímenes actuales? Ninguno. El verso de Malaquías también nos habla de otro elemento. Dijimos que eran dos elementos, ¿cierto? Mensajero y ángel del pacto. Preguntémonos ahora, ¿quién es el que habla en el verso? ¿Y quién es el ángel del pacto? El que está hablando es el Señor Jehová. Es el yo soy. Es Cristo. Es el mismo Jesús que dice que Juan preparará el camino para él. Y es el mismo Jesús quien dice que es el tercer ángel que anuncia su segunda venida. Cristo es el ángel del pacto. Él es quien derrama y comparte su sangre. Es el que muere para remisión de pecados. El mismo Cristo va a confirmar todo esto en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 7, 9 y también el versículo 10 que dice: y yéndose ellos, comenzó Jesús a decir a la multitud acerca de Juan: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. El autor de la verdad, el ángel del pacto, había venido a este mundo. El mismo Señor Jesucristo fue el que confirmó a Juan como su mensajero. Los principios del gobierno de Dios y el plan de redención debían ser definidos con toda claridad. Todo lo que se escribió de él en el Antiguo Testamento debían ser presentados a plenitud a la humanidad. Y todo tenía que cumplirse. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Quién como un ángel iba a presentarse ante el Señor? El Señor Jesús. ¿Quién predicó el mensaje de arrepentimiento que preparó el camino? Juan el Bautista, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Qué otra profecía dio el Señor a fin de preparar al pueblo para recibir al Mesías con todo su corazón? ¿Cómo confirmó Jesús el cumplimiento de esta profecía? Vamos a estudiar el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con destrucción.
Mateo capítulo 11, versículos 12 al 14 dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley, hasta Juan, profetizaron. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Qué nos dice allí? Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque él irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para tomar el corazón de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. El profeta Elías ya había venido y había sido llevado al cielo. Pero la profecía de Malaquías dice que Dios enviaría al profeta Elías. Los evangelios nos hablan de la vida de Juan Bautista, que vivió en el espíritu del profeta Elías, preparando el camino para la venida del Señor. Ahora mira, hubo un Elías y habría un Elías preparando la primera venida de Cristo, que fue Juan Bautista, ¿cierto? Que vino a instruir a la gente para volverse a la sabiduría de los justos. Juan representa a quienes viven y vivirán en los últimos días, a quienes Dios ha confiado sagradas verdades para presentar al mundo y preparar el camino para la segunda venida de Cristo. También en los últimos días habrá un Elías, más allá de Juan el Bautista. No te olvides de esto. Él preparará la segunda venida de Cristo. El Elías del tiempo del fin es el pueblo de Dios, como ya te lo dije, que prepara el regreso de Cristo. El Señor viene a establecer su reino celestial. En síntesis, la Biblia refiere a tres Elías. El primero, que fue Elías Tisbita, el profeta que ministró en el reino de Israel en días del rey Acab y la impía reina Jezabel. Elías fue comisionado por Dios para preparar un pueblo para encontrarse con el Señor en el Monte Carmelo. Pero ¿cuál fue su mensaje? El mensaje de Elías decía: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Eterno es Dios, seguidlo, y si Baal, id en pos de él. El segundo Elías es Juan el Bautista. El profeta preparó el camino del Señor para su primera venida, que estamos estudiando precisamente en esta lección. Su mensaje era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así como le dice Mateo capítulo 3, versículo 2. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan capítulo 1, versículo 29. Y el tercer y último Elías, ¿quién será? ¿Te has puesto a preguntar eso? Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice: he aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Este Elías está relacionado con el día grande de Jehová, el día final. Un evento muy distante del ministerio de Juan el Bautista. Cuando Cristo fue al cielo, dejó una orden, ¿cierto? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15 así lo registra. Y Apocalipsis capítulo 14 nos habla de 3 ángeles. Entonces, el tercer Elías es la iglesia de Cristo. Son aquellos siervos que anuncian su segunda venida, predican el mensaje de los 3 ángeles y preparan un pueblo para su segunda venida. El tercer Elías guarda y enseña a guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios. El tercer Elías, mis hermanos, guarda el sábado como señal entre Dios y su pueblo. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: he aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con destrucción. Es un tiempo muy convulsionado el que se vivía en aquellos días. Y en ese tiempo de crisis, los hijos con los padres volverían a estar juntos, se reconciliarían. La familia tenía que estar unida, como debió ser siempre. Pero por causa del pecado, no lo era. Acuérdate que Satanás siempre
ha tratado de destruir a la familia. Entonces, esa actitud de la familia que se restaura es una señal más de los tiempos finales, antes del gran día del Señor. También en estos tiempos, la iglesia tiene la misma misión de intimar a los padres con los hijos antes de que venga el día del juicio. El Señor mismo lo confirmó cuando estuvo en la tierra. Y así lo dice Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de Él en el espíritu y el poder de Elías, para tomar el corazón de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Tenemos que estar preparando y obedeciendo la orden de Dios. El pueblo de Dios es aquel que predica el mensaje del tercer ángel. Es decir, que son hermanos que evangelizan y convencen a padres e hijos que Cristo viene pronto y que debemos guardar su santa ley. Honrar padre y madre, dice el mandamiento, ¿cierto? Por lo tanto, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de cambiar de actitudes. Es tiempo de vivir como el Señor quiere. Estos son hermanos que hablan la verdad tal y como lo enseñó Cristo. Son hermanos que cumplen el decálogo de los 10 mandamientos y son fieles a ellos. Y también cumplen los mismos principios de temperancia que Juan Bautista. Acuérdate cómo era la alimentación de Juan el Bautista, que ya lo comentamos, ¿cierto? Entonces, Juan cumplió una tarea similar a la del profeta Elías, que era la de llamar a los seres humanos al arrepentimiento. También la iglesia de Dios está llamando al arrepentimiento, antes que se desate la ira del Señor. Cristo dijo en Mateo capítulo 11, versículos del 12 al 14, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley, hasta Juan, profetizaron. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Cristo proclama a Juan Bautista como el mayor de todos los profetas. Era el mayor en el sentido de que tuvo ese privilegio de anunciar la venida de aquel de quien todos los profetas habían dado testimonio. Solo que desde que Juan el Bautista daba a conocer la venida de Cristo, todo era hostilidad. El pueblo de Dios sufría violencia. Los incrédulos, llevados por Satanás, hostigaban a los fieles siervos de Dios que predicaban la segunda venida de Cristo y que también anunciaban la venida del reino de los cielos. Por ejemplo, Juan murió porque reprendía al rey Herodes, como te lo contaba. Los escribas y los fariseos se acercaban a Jesús con abierta oposición, con odio. Es decir, que era una hostilidad abierta e intencional, no solo física, sino también espiritual. La semilla sembrada en el corazón de la gente era arrebatada por el mal. Es decir, que las personas que escuchaban que el Mesías estaba a punto de llegar, ellos en un momento creían, pero luego se enfriaban por intimidación o influencia de los incrédulos. Es decir, durante todo el tiempo ha habido violencia contra el reino de Dios. Los grandes reformadores sufrieron violencia y persecución. Y también al final de los tiempos, la iglesia de Cristo, o Elías, o el tercer ángel, sufrirá persecución. Los fieles siervos de Dios que anuncian la venida de Cristo sufrirán violencia y muchos morirán. Es que estamos cerca al que se decrete la ley dominical. Y la ley dominical es la violación de los 10 mandamientos de la ley del Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué otra profecía dio el Señor a fin de preparar al pueblo para recibir al Mesías con todo su corazón?
La profecía anuncia la venida del profeta Elías. ¿Cómo confirmó Jesús el cumplimiento de esa profecía? Juan Bautista era Elías que debía venir. Pregunta número 3. La pregunta número 3 lleva por subtítulo Predicando la justicia del Señor. ¿Cuál iba a ser la esencia de su predicación? ¿Cómo se cumplió esta profecía en el asombroso ministerio del Salvador? Estudiemos Salmos, capítulo 40, versículos 9 y 10. He predicado justicia en grande congregación. He aquí, no detuve mis labios, Jehová tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Tu verdad y tu salvación he dicho. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande congregación. Mateo capítulo 9, versículo 35 nos dice: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Lucas capítulo 8, versículo 1 nos dice: y aconteció después que caminaba él por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Los salmos son alabanzas a Dios. Y el Señor, por medio del rey David, dice que la esencia de la prédica de nuestro Señor Jesucristo sería la justicia del Señor. David dijo esto para afirmar a Dios que lo había glorificado entre su pueblo. David no refrenaría sus labios para ofrecer esta alabanza. Y Salmos tendría un cumplimiento mucho mayor y perfecto cuando vino Cristo. El Señor lo predicó, así como estaba profetizado por David. Los versos dicen: he predicado justicia en grande congregación. He aquí no detuve mis labios, Jehová tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Tu verdad y tu salvación he dicho. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande congregación. Mira, cuando te sientes alcanzado por el amor de Dios, te sientes perdonado. Sientes que Dios te ha librado del fondo del pozo. Pero ese resultado es por la obediencia, por amor a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Esa fidelidad, esa salvación, la misericordia de Dios hacia nosotros es el resultado de la obediencia a sus mandatos. Ahora, la justicia de Dios era evidente, tanto en las palabras como en las acciones de David. Y estas acciones no se presentaron en un lugar secreto, que no tenía conexión con la forma en que realmente vivía su vida, sino que era en grandes congregaciones, en grandes multitudes. David se deleitaba haciendo la voluntad de Dios y no dejaba nada dentro de sí. Él predicaba todo. Él predicó la justicia del Señor, y todo lo dicho por David sería cumplida por el Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo nuestro Padre Celestial cuando estuvo en la tierra. Mateo 9:35 resume la actividad misionera del Señor Jesús y dice: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Veamos los puntos centrales de la misión de Cristo. Primero, recorrió todas las ciudades y las aldeas. El Señor no espera que la gente venga a buscarlo, sino que Él mismo va en busca de las personas y va hasta el lugar donde viven. El Señor Jesús era incansable caminando, mis hermanos. Segundo, enseñaba en las sinagogas, en todo lugar. Cristo va donde la gente se reúne alrededor de su fe en Dios. Y es allí donde anuncia el evangelio o la buena nueva del reino celestial. Y tercero, mostrando la misericordia de Dios. ¿Cómo?
curando todo tipo de enfermedades. Es que la gente no solo estaba enferma del cuerpo, sino también del espíritu. El Señor consolaba a las personas y aliviaba su dolor. Es decir, que Cristo cumplía con la misión encomendada por su Padre, sin descanso, predicando la justicia de Dios, perdonando pecados, expulsando demonios, sanando leprosos, devolviendo la vista al ciego, al sordo. El Señor predicaba la verdad, la fidelidad, la salvación, la misericordia. El Señor no veía distancia para caminar. Cristo recorría todo, mis hermanos, indistintamente del lugar. El Señor anunciaba el reino de los cielos. Y Lucas capítulo 8, versículo 1 lo confirma. Y aconteció después que caminaba él por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, con la dulce melodía de un cántico en su niñez, juventud y madurez, Jesús corrigió palabras apasionadas, desaconsejadas y expresiones incrédulas y acusadoras, dice el texto. Cristo no escondió nada, sino que todo lo que el Padre le encomendó hablar al mundo, lo dijo. El apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 4, versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La verdad de Dios, sus maravillas, todo lo que hace y es, fluye de nuestro corazón. Deseamos adorarlo y proclamar sus grandezas y justicia públicamente. Nadie que haya recibido el amor de Dios puede esconderlo, porque brota de su interior. Cuando fue atacado por los críticos, su voz se elevó en un cántico. Su reprensión no fue con odio, sino con amor. Hermanos, Jesús se encontró con la profundidad de la necesidad humana y tuvo compasión de ellos. Jesús no era insensible ni indiferente a los problemas de la gente, sino que estaba con ellos. Era empático nuestro Señor. El Señor Jesús fue injustamente criticado, pero Él simplemente se apartó de toda crítica y se encargó de los asuntos de su Padre. Y ese es un gran ejemplo para nosotros. Nosotros tampoco debemos dar importancia a las críticas de la gente, sino que debemos apartarnos de ella y debemos hacer la voluntad del Señor. Miremos a Cristo para hacer su voluntad. Vamos a la respuesta. ¿Cuál iba a ser la esencia de su predicación? La justicia de Dios, la verdad, la salvación, la misericordia. ¿Cómo se cumplió esta profecía en el asombroso misterio del Salvador? Predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? ¿Cuál fue su mensaje? ¿A quiénes prestó especial atención en su ministerio? Vamos a estudiar el libro de los Salmos, capítulo 72, versículos 2, 4, 12 y 13. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y quebrantará al violento, porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará las almas de los pobres. Isaías capítulo 65 versículos 1 y 2 dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19 nos dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. La voluntad de Dios era mostrar y educar a la humanidad
que el único que reconciliaba al hombre con él provenía de él, y era Cristo. Sin embargo, Satanás, el gran enemigo de Dios, le decía a la humanidad que Dios era un Dios injusto y que quería destruirlo. Por lo tanto, los ritos y sacrificios eran en vano, porque Dios estaba ofendido. Al mismo tiempo, hermanos, Satanás se esforzaba por despertar y fortalecer las malas pasiones de los hombres, a fin de que, por sus repetidas transgresiones, multitudes fuesen alejadas cada vez más de Dios y encadenadas sin esperanzas por el pecado. El diablo sembraba desconfianza y la oscuridad llegaba a los pueblos de la tierra. El diablo conocía la profecía de Cristo y temblaba porque él estudiaba los pergaminos de los profetas, especialmente cuando leía: el prometido Salvador de la humanidad iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como lo dice Isaías capítulo 53, versículos 3 y 4. Sin embargo, iba a ejercer también su gran poder para juzgar a los afligidos del pueblo. Iba a salvar a los hijos del menesteroso y quebrantados, al violento, como lo dice Salmos capítulo 72, versículo 4. Pero el diablo no estaba dispuesto a permitir que el plan de salvación para la humanidad se llevara a cabo. El diablo es así terco, mis hermanos. Por lo tanto, decidió cegar los ojos a la gente hasta donde pudiera, para que no comprendieran las profecías mesiánicas. Todo esto preparaba el terreno para que Cristo fuese rechazado cuando viniera. Y eso lo logró el diablo. Es por eso que sus hermanos rechazaron al Señor Jesucristo, porque la oscuridad que Satanás puso en su mente hizo que los líderes estuvieran ciegos. Entonces, con visión profética, David, el ungido de Dios, había previsto que el advenimiento de Cristo sería como la luz de la mañana, cuando sale el sol, en una mañana sin nubes, como lo dice 2 Samuel capítulo 23, versículo 4. El Señor Jesús traería esa luz, que es más potente que la luz del sol, donde hasta lo más pequeño se puede ver. Cristo vendría a traer la luz, a quitar la oscuridad puesta por Satanás, a salvar a la humanidad. Él vendría a hacer justicia, como lo dice Salmos capítulo 72, versículos 2, 4, 12 y 13. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará los hijos del menesteroso y quebrantará al violento, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará las almas de los pobres. También Isaías proféticamente habla por el Mesías. Y el Mesías anuncia que él es bendecido y empoderado por el Espíritu de Jehová el Señor. Es que el tiempo de Dios es perfecto. Cuando él habla, las profecías son inspiradas por el Espíritu Santo. Y tanto David como el profeta Isaías hablan de la venida del Mesías. Había llegado un hermoso amanecer en la tierra. Y tanto las sombras como las tinieblas se iban a disipar, iban a desaparecer, porque había llegado la luz. Mira, llegó el momento que el Señor Jesús llegó a Nazaret de Galilea, donde había pasado la mayor parte de su vida, y la gente lo conocía. Jesús siempre había adorado entre sus hermanos en la sinagoga. El Señor Jesús siempre fue ejemplo para su pueblo, y hablaba con hermosura, tanto que la gente se preguntaba, ¿no es este el hijo del carpintero? Pero ahora llegaba después de un tiempo, porque había iniciado ya su ministerio, y la gente había escuchado de él. Por lo tanto, la expectativa era enorme. Allí había muchos familiares. También estaba su madre y sus hermanos. Era un día sábado, y el Señor ocupó su lugar entre los adoradores, porque era el culto regular del día. Entonces el anciano comenzó a leer lo dicho por los profetas,
y exhortó a la gente que tenía que tener paciencia, porque faltaba poco para que el Mesías, que iba a establecer un reino glorioso, que acabaría con los romanos, y animaba al pueblo diciendo que la venida del Mesías estaba cerca. Incluso describió la gloria de su advenimiento, recalcando la idea de que aparecería a la cabeza de ejércitos para librar a Israel. Es que ellos pensaban en un rey militar y político. En la sinagoga también estaba presente un rabino. Bueno, la gente pensaba de que él sería quien diera el sermón. Y cualquier israelita podía hacer la lectura de los profetas. Entonces, en ese sábado se le pidió a Jesús que tomase parte del culto. Y el Señor se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías, que hablaba del Mesías. ¿Qué decía la profecía? El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Eso decía la profecía. Eso era la profecía que Cristo estaba leyendo a todos los presentes en la sinagoga de Nazaret. Pero luego el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo entregó al ministro. Cristo, de quien hablaron los profetas, estaba frente a la multitud como exponente vivo de lo que dijeron los patriarcas y los profetas. Allí estaba el Señor en persona, cumpliendo las profecías. Sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. Hermanos, todos los presentes, movidos por el Espíritu Santo, respondieron con fervor: amén, amén, y alabaron al Señor. Entonces Cristo dijo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Había llegado el tiempo de la gracia y de la salvación. El Señor mostró todas las aperturas de salvación, porque todos necesitamos de ellas. Mis hermanos, todavía hay tiempo para arrepentirnos. Todavía hay tiempo para pedir perdón, para guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Claro, para todo aquel que desea hacerlo, desde luego. Sin embargo, es verdad también que pronto se acabará el tiempo de gracia. Cristo está terminando con el juicio investigador en el cielo. Y cuando eso suceda, la oportunidad de salvación y de gracia se habrá terminado, porque todo estará hecho. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál fue el mensaje? Fue un mensaje de justicia, de salvación y libertad. ¿A quiénes prestó especial atención en su ministerio? A los pobres, a los enfermos, a los quebrantados de corazón. Pregunta número 5. El subtítulo dice: el interés y la confianza de los gentiles. ¿Qué se profetizó acerca del deseo del Mesías por los gentiles en tierras lejanas? ¿Qué noble misión encomendó a sus discípulos de todas las edades? ¿Qué nos dice Isaías capítulo 42, versículo 4? No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Mateo capítulo 12, versículo 21, y también capítulo 28, versículo de 18 al 20 dicen: y en su nombre esperarán los gentiles. Y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y
He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A ver, para entender Isaías capítulo 42 versículo 4, leamos la última parte del verso 1 del mismo capítulo 42. ¿Qué dice este verso? He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. El profeta habla del Mesías y de naciones. No habla de una sola nación, sino de muchas naciones. Eso significa que no solamente se refiere a Israel como pueblo de Dios, sino a las naciones extranjeras o a los gentiles. El verso también habla de una misión que cumpliría el siervo de Dios o el Mesías, que es establecer justicia. Isaías 42:4, en la versión al lenguaje actual de la Biblia, lo señala con más claridad y dice: no tendrá un momento de descanso hasta que haya establecido la justicia en esta tierra. Los países de las islas del mar esperan recibir sus enseñanzas. Observa la última parte del verso. Allí dice: los países de las islas del mar esperan sus enseñanzas. Es decir, el pueblo gentil, las naciones extranjeras. Su sensibilidad y cariño manifiestan fuerza, no manifiestan debilidad. El siervo tiene fuerza para resistir y hará el trabajo. Su obra no sería fácil, pero no permitiría que nada se oponga. Él no permitiría que nada se le ponga en su camino hasta que la obra haya terminado. El Mesías no se cansará ni desmayará, dice la versión Reina y Valera. El Señor no sentiría el cansancio de predicar el Evangelio, porque Él tiene todo el poder y la autoridad de Dios. Ni mucho menos desmayará, porque Él es perfectamente capaz de hacer el trabajo de redención. El Señor Jesús no tiene errores. Él no se equivoca, mis hermanos. Mateo capítulo 12, versículo 21 dice: y en su nombre esperarán los gentiles. Es sorprendente la manera como se cumplían las profecías. Era el ministerio de Cristo para los gentiles. Aunque para los judíos podía resultar hasta ofensivo lo escrito por Mateo, debido a que ellos no aceptaban a Jesús, pero era bíblico y estaba de acuerdo a lo dicho por el profeta Isaías. Entonces, el deseo del Mesías era evangelizar a los gentiles. La justicia de Dios tenía que llegar a todo el mundo. Mateo capítulo 28, versículos de 18 al 20, dice: y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí encontramos algo así como un testimonio de Cristo. Aquí observamos tres elementos. Observa bien los versos. Aquí vemos una declaración, una orden y una promesa. No solo para los discípulos de ese tiempo, también para nosotros, mis hermanos. También para los discípulos de este tiempo. ¿Cuál es la declaración? La declaración es: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Autoridad en el cielo porque Él es el creador y sostenedor del universo. Y en la tierra porque debido al pecado, este planeta estaba bajo el dominio de Satanás. Pero con su muerte y resurrección, el Señor recuperó toda la autoridad en la tierra. Luego la declaración es acompañada de una orden: vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautízalas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen todas las cosas que os he enseñado. La orden es evangelizar todo el mundo, hasta el último rincón, donde hayan almas que salvar. Hacer discípulos, dice el Señor.
Para ser discípulos hay que ir a todos los lugares y enseñar los mandatos de Dios para que vivan de acuerdo a todo lo que Él nos ordenó. Entonces mira, Dios ordena a ir a ser discípulos, a enseñar y a bautizar. Todo en estricto orden. Pero también Dios deja una promesa. La promesa es, para cumplir esa orden, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús promete a todos aquellos que prediquen el Evangelio y hagan discípulos, estar siempre con ellos. Hermanos, hacer la voluntad de Dios es algo maravilloso. Cristo dice que para cumplir la orden que Él te dio, no vas a ir solo, sino que vas a ir con Él. Ahora es de preguntarnos, ¿estamos listos para aceptar la autoridad de Cristo para hacer su voluntad? ¿Estamos listos para cumplir la orden de Cristo de ser misioneros de su palabra y hacer discípulos? Mi amigo querido, ¿estás dispuesto tú también a aceptar el mensaje con las enseñanzas del Señor? Aplicarlo e integrarlo a tu vida y también ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y formar parte de su iglesia y prepararte para la eternidad. Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. Si ya estamos preparados. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué se profetizó acerca del deseo del Mesías por los gentiles en tierras lejanas? El Mesías llevaría el reino de Dios, su justicia a los gentiles. ¿Qué noble misión encomendó a sus discípulos de todas las edades? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunta número 6. Incluso, ¿quién reconocería y conferiría gloria y honor al Mesías? ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Salmos capítulo 8, versículo 2 dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Mateo capítulo 21, versículos 9, 15 y 16 dice, y la multitud que iba delante y los que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando los príncipes de los sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dice, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Son hermosos pasajes bíblicos, mis hermanos, que vamos a estudiar. El Salmos 8 es una alabanza del rey David, pero que declara una profecía sobre el Señor Jesús. Esta profecía había predicho que Cristo sería proclamado rey. Y esa predicción debía cumplirse. Te cuento la historia para que puedas entenderlo. Nos encontramos al final de la misión de Cristo, es decir, luego de la entrada triunfal a Jerusalén, en donde se iba a celebrar la Pascua. El Señor Jesús ya había recibido su homenaje y aceptado el título de rey. Por tanto, debía actuar como nuestro rey. Ese día lo recibieron con cánticos. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Pero al día siguiente, Cristo iba a purificar el templo. ¿Sabes por qué? Porque el atrio exterior parecía un corral de animales. Había comercio, gritos de animales y el ruido metálico de las monedas. Y en medio de ellos se oían las voces de hombres ocupados en los sagrados oficios. Los mismos líderes del templo daban ejemplo en comprar y vender y en cambiar dinero. Usted sabe que los sacrificios simbolizaban la muerte de Cristo para perdón de los pecados, ¿cierto? Sin embargo, los judíos se habían familiarizado tanto con el ofrecimiento de la sangre
que hasta se olvidaron de que era por causa del pecado que se derramaba la sangre de animales. Por lo tanto, los sacrificios representaban la muerte del Mesías para la vida del mundo. Los sacerdotes y gobernantes habían endurecido el corazón con egoísmo y avaricia. Es decir, que en los sacrificios ya no había verdadero arrepentimiento, sino que había crueldad para con los animales. Todo era negocio. Los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios se habían convertido en ganancia. Y eso fue lo que vio el Señor Jesús. Definitivamente eran los últimos días de Israel como pueblo de Dios. Entonces, Cristo, con la mirada penetrante, recorrió los profanados atrios del templo y todos se quedaban admirados. Hasta los sacerdotes y gobernantes, los fariseos y gentiles miraron con asombro y temor reverente al que estaba delante de ellos, con la majestad del Rey del cielo. Cristo mostraba su divinidad resplandeciente a través de su humanidad. El Señor ponía de manifiesto su gloria y su dignidad, que nunca lo manifestó. Entonces Cristo habló con un poder impresionante, que influyó en el pueblo, y con voz que repercutió por el templo como trompeta, dijo: mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así lo dice Mateo capítulo 21, versículo 13. Su rostro parecía fuego consumidor, y su orden fue con autoridad: quitad de aquí esto. Los sacerdotes y traficantes huyeron de su presencia, arreando su ganado. Sin embargo, conforme ellos abandonaban el lugar, se encontraban con personas que venían a buscar a Cristo. Pero ellos le contaban lo sucedido, y muchos se regresaban por temor a encontrarse con uno tan poderoso, cuya simple mirada había hecho que los sacerdotes y gobernantes salieran del templo, que los líderes huyeran de su presencia. Pero muchos no hicieron caso y llegaron a Jesús, porque Él era su única esperanza, y juntamente con otros que habían quedado, se unieron y vinieron a Cristo. Y de nuevo se llenaron los atrios del templo. Esta vez había muchos enfermos e inválidos. Y una vez más, Jesús los atendió. Pero luego va a suceder algo extraordinario. Los sacerdotes y gobernantes estaban inquietos de saber qué paso daría Cristo. Y se regresaron al templo nuevamente. Ellos pensaban que el Señor se sentaría en el trono de David, pero al llegar escucharon muchas voces de hombres y mujeres, y también de niños, que alababan a Dios, lo glorificaban al Señor. Y al ingresar se quedaron sorprendidos por el acontecimiento. Era una asombrosa escena. Aquellos incrédulos líderes vieron a los enfermos totalmente sanados. Los ciegos veían, los sordos escuchaban. Y a los incapacitados los vieron saltando de gozo. Pero lo más impresionante era que los niños eran los primeros en regocijarse. Sus ojitos brillaban de alegría. Era el Rey quien había sanado los sufrimientos, sus malestares, sus enfermedades. El Señor había estrechado en sus brazos a los niños. Ellos habían recibido sus besos de agradecimiento. Incluso algunos de ellos se habían dormido sobre su pecho, mientras Él enseñaba a la gente. Era el momento en que los niños, con voces de júbilo y de alegría, alababan a Dios y repetían nuevamente: Hosana al Hijo de David. Eran los cantos de salvación. Señor, sálvanos. Eran los hosanas del día anterior, cuando se agitaban palmas ante el Salvador en su entrada triunfal a Jerusalén. Esas aclamaciones se escuchaban en el templo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Qué hermoso, hermanos. Nuestra alma se llena de gozo
cuando disfrutamos de la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la envidia y la ceguera de los líderes estaba presente en sus corazones, tanto que las voces de júbilo de los niños ofendían su investidura. Por lo tanto, se indignaron y, como siempre, intentaron callar las aclamaciones de los niños. Primero le dijeron al pueblo que la casa de Dios era profanada por la presencia de los niños y por sus gritos. Pero al ver que el pueblo no les hizo caso, fueron al Señor Jesucristo y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y el Señor les dice: sí, por supuesto que los escucho. Es en ese momento que Cristo les habla de la profecía del rey David, escrita en Salmos capítulo 8, versículo 2, que dice: nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. La hermana Elena G. de White dice que cuando las inteligencias celestiales vean que los hombres ya no presenten la verdad con sencillez como lo hizo Jesús, los mismos niños serán inspirados por el Espíritu de Dios y saldrán proclamando la verdad para ese tiempo. Mis hermanos, las profecías sobre el Señor Jesús se tenían que cumplir. Los sacerdotes y gobernantes de Israel no quisieron proclamarlo como rey. Sin embargo, Dios indujo a los niños a ser sus testigos de su incredulidad. ¿Y qué hubiera pasado si las voces de los niños hubieran sido acalladas? Si los niños callaban, las piedras hubieran clamado. Así dice la palabra de Dios. Vamos a la respuesta. Incluso, ¿quién reconocería y conferiría gloria y honor al Mesías? Los niños, mis queridos hermanos. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Luego que Cristo hiciera su entrada triunfal a Jerusalén, cuando purificó el templo. Pregunta número 7. El subtítulo dice: Ministerio Sumo Sacerdotal. Aunque no pertenecía a la tribu de Leví, ¿qué oficio ocuparía el Mesías? ¿Por cuánto tiempo ministraría en este cargo? Vamos a estudiar el libro de los Salmos, capítulo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículos 16 y 17 dice: el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida que no tiene fin. Porque él testifica: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En este salmo Dios reconoce el dominio del rey, es decir, de Cristo Jesús, y mantiene su juramento. El Mesías sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero ¿quién es Melquisedec? El apóstol Pablo, en el libro de los Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 22, describe a Melquisedec como un rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Salmo capítulo 76, versículo 2 dice que Salem es el nombre antiguo de la ciudad de Jerusalén. Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem, es decir, rey de paz. Melquisedec no tiene padre ni madre, es decir, que no tiene genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, dice el apóstol Pablo. Elena G. de White dice que Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Génesis capítulo 14, versículo 19 dice que Melquisedec recibió los diezmos de Abraham y éste lo bendijo. Y en ese sentido, el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón. Y también el sacerdocio de Cristo es muy superior al de Aarón. Y él mismo se calificó para ser no solo representante de la raza humana, sino su abogado. Así que cada uno de nosotros podemos decir: tengo un abogado en el juicio. Es un sumo sacerdote que puede conmoverse con los sentimientos de nuestras debilidades. Ahora, Pablo argumenta que el sacerdocio de Melquisedec es muy importante por cuanto Cristo no pertenece a la descendencia de la tribu de Leví. Por lo tanto, de acuerdo con la ley, no podría
haber desempeñado funciones sacerdotales. Sin embargo, la Biblia destaca un sacerdocio que no se basa en la genealogía. Y el Salmo 110:4 predice que el sacerdocio arónico sería reemplazado por el eterno sacerdocio de Melquisedec en la persona del Mesías. Entonces, en Hebreos capítulo 7, versículos 16 y 17 dice, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida que no tiene fin, porque él testifica, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pablo interpreta este sacerdocio en función al anuncio del sacerdocio eterno del Mesías, profetizado en Salmos capítulo 110, versículo 4. Y Cristo es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Melquisedec fue una figura histórica, anticipada, destinada a presentar el verdadero sumo sacerdocio celestial. Es un símbolo del Señor Jesús. El Hijo de Dios, Cristo, es descendiente de la tribu de Judá. Y Pablo dice que Cristo es el sumo sacerdote. Mientras que el sacerdote y sumo sacerdote arónico tenía una vida limitada y tenía que hacer sacrificio por él mismo para perdón de sus pecados, el Señor Jesús no tuvo pecado. El Señor Jesús tiene vida propia. Su vida no tiene fin. Es por eso que su sacrificio es completo y definitivo. Y además actúa como sumo sacerdote en nuestro favor. Cristo es distinto, es superior, es inmutable y es eterno. Hermanos, solo Cristo puede obrar e interceder por nosotros. El Señor es Rey de paz, porque con su muerte compró nuestra paz. Él es nuestro abogado y nuestro gran sumo sacerdote. Solamente comprendiendo las verdades antiguas es que podemos entender las nuevas verdades. Y eso es lo que nosotros hacemos en estas hermosas lecciones. ¿Cuál sería la respuesta? Aunque no pertenecía a la tribu de Leví, ¿qué oficio ocuparía el Mesías? Gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Por cuánto tiempo ministraría en este cargo? Sería para siempre, mis queridos hermanos. Hermanos, ¿cómo resumimos la lección? Antes de que Cristo iniciara su ministerio, hubo una preparación del pueblo para recibirlo. El mensajero fue Juan el Bautista. Él anunciaba la venida del Señor y llamaba al arrepentimiento, al igual que lo hacía el profeta Elías. Juan era una persona que humildemente se presentaba ante el pueblo, con su vestimenta de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Esto es un gran ejemplo para nosotros de cómo prepararnos para recibir al Señor. Entonces, así como hubo un Elías y un Juan Bautista preparando la primera venida de Cristo, en los últimos tiempos también habrá un Elías más allá de Juan Bautista, preparando la venida del Señor. Ese Elías del tiempo del fin es el pueblo de Dios, que prepara el regreso, la segunda venida del Señor Jesús, que viene a establecer su reino celestial. Y eso lo anuncia el mensaje del tercer ángel. Y cuando vino Cristo, se presentó como Hijo de Dios. La gran mayoría lo rechazó. A pesar de la gran cantidad de milagros que hizo, no lo aceptaron. El Señor anunció el reino celestial, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. El Señor no descansaba. Él predicaba en todos los lugares. Y los gentiles creían en Jesús. El Señor trajo la justicia a todas las naciones del mundo. Cristo sanaba a los enfermos, a los discapacitados, y todos estaban contentos y felices y alababan a Dios con fervor. Hasta los niños clamaron, porque así lo decía la profecía. Ellos repetían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Lo que no hicieron los gobernantes y sacerdotes, lo hicieron los niños.
Pero llegó el momento de la partida. Cristo ascendió al cielo y nos dejó una gran misión a todos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Mis amigos, Cristo es hoy nuestro gran sumo sacerdote. Es también nuestro abogado. Y con gozo podemos decir, abogado y sumo sacerdote tenemos. Es Cristo el Señor, intercediendo por su pueblo. Y también quiere interceder por ti, porque Él murió por ti. Y hoy te está llamando. Acepta su invitación, mi hermano. Ven a Cristo. Que Dios nos ayude y nos dé fuerzas para seguir preparando el camino para su segunda venida. Feliz sábado, mis queridos hermanos, y que Dios los bendiga grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre les digo, nos vamos a despedir por unos cuantos días y quiero agradecer mucho, por favor, por haber llegado hasta el final del video. Quiero agradecer a cada hermano que también nos estimula dándonos una manito arriba. Dios te bendiga. Es también parte del servicio que tú estás realizando con este equipo, que seguimos trabajando para la honra y la gloria de Dios. También a todas las personas que en esta semana que pasó se han suscrito al canal. Ya casi estamos llegando a 3,000 suscriptores y esperamos que esto pueda crecer más y sea un testimonio latente para todas las personas que dirigen esta transmisión, de que la palabra de Dios es viva y eficaz y que el mundo también está recibiendo y que el pueblo de Dios está trabajando abnegadamente para que ésta sea esparcida de diferentes maneras. Dios te bendiga, pases un hermoso sábado al lado de todo el pueblo. Es para nosotros una satisfacción inmensa poder encontrarnos semana a semana contigo. Nos volvemos a ver muy pronto. Vamos a orar. Gracias, Padre mío, por este encuentro, por este especial momento que has tenido a bien regalarnos, Señor. Nos hemos deleitado en tu palabra. Hemos podido comprender el mensaje que trae, Señor, y en este momento te pido la bendición para cada uno de tus siervos, Señor, que han escuchado este programa. No solo para ellos, sino a sus familias, Señor, a las personas que les están predicando, a su vecindario, a sus amigos, personas con las que tienen el mínimo contacto, Señor, también sean bendecidos, porque tú eres luz y nosotros queremos ser portadores de esa luz. Gracias, Padre mío, y ven pronto a este mundo. Mientras tanto, sostén nuestra fe, Señor, hasta el final de nuestros días, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.